El 2020 fue el año del cambio en el mundo. Un virus mortal y contagioso puso en alerta sanitaria a todos los países y empezó un estilo de vida diferente que incluía lavado de manos, uso de mascarilla, aplicación de alcohol y distanciamiento físico entre las personas. La COVID-19 generó que el planeta se paralizara, causando calles vacías y la actividad comercial se estancara porque las personas pasaban el mayor tiempo encerrados como parte de la cuarentena. Pero a pesar de los esfuerzos, no se pudo evitar contagios, hospitales colapsados y muertes. A inicios del 2022 se reportaban en el mundo 355 millones de contagios y más de 5,5 millones de muertes. En Nicaragua, a pesar que el censo poblacional no supera los 7 millones, la COVID-19 dejó dolor, pérdidas económicas y muchas personas que aún se recuperan de las secuelas de la enfermedad. Visitamos en Managua la casa de la familia Donaire Robles, una familia unida con temor a Dios y quienes en el 2021 enfrentaron el momento más difícil de sus vidas al contagiarse del virus, 2 de sus miembros. Los primeros síntomas que yo presenté cuando ya sabía que probablemente tenía la enfermedad fue que mi ritmo cardíaco empezó a subir, entonces empecé a sentir que el corazón se me aceleraba. Dolor de cuerpo y un poco de dolor de cabeza. Así empezaron mis síntomas. Pero en lo que iba pasando los días, tal vez unos 3 días más, yo empecé a sentir que realmente no podía respirar como lo hacía antes. O sea, hay un ejercicio que ahorita me lo enseñaron a practicarlo con mucha más frecuencia, que es uno respira hondo y exhala por la boca. Cuando yo empecé a hacer ese ejercicio en ese periodo, yo sentía que no podía jalar suficiente oxígeno, como que no se llenaban mis pulmones. Pero yo decía, bueno, debe ser parte del proceso, pues. Debe ser que ya voy saliendo porque en mis exámenes salí bien. Pero el asunto es que una vez que empezaron ese problema, que no podía hacer ese ejercicio, me empecé a sentir muy mal. El dolor de cuerpo persistió más. Yo sentía que no podía ni siquiera sentarme, que sentía que me desmayaba. En ese momento me di cuenta que yo también me estaba empezando a complicar. Una enfermedad que los médicos la han catalogado similar a los síntomas de una neumonía, pero con afectaciones más graves en los pulmones. Además de lidiar con la enfermedad, esta familia, al igual que millones en el mundo, se enfrentaban a las limitaciones económicas y escasez de oxígeno. Pero a pesar de conseguir los utensilios médicos, la salud de Raimig, de 32 años, no tenía mejora. El problema era que, estando enfermos los dos, el gasto era demasiado. Estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de lo que son cuidados médicos de una enfermera. Entonces en ese momento sabíamos que estábamos llegando a un límite. Un límite porque el oxígeno era un problema. Era un problema porque no era fácil llevarse ese tanque, llenarlo, era un proceso largo, no teníamos solo un tanque, bueno, teníamos 2 tanques, uno grande y uno pequeño, pero el pequeño solo duraba cuestión de 2 horas lo más. Entonces ese proceso se empezó a hacer cada vez menos flexible y llegamos a un punto en el cual yo ya me sentía bien mal y el médico lo que le dijo a mi esposa es, lo mejor es que lo lleve al hospital. En algunos meses del 2020 y 2021, los hospitales del país se vieron saturados por casos de COVID-19. Raimig, al ingresar al hospital, se da cuenta que no es el único que lucha por sobrevivir. Pero a diferencia de muchos,
no quiso que lo intubaran. Cuando ya me introducen en la sala, te impacta la unidad de cuidado intensivo, porque la mayoría de gente en la que yo estaba, todas estaban entubadas. Tal vez era un muchacho el que no estaba entubado, que ya iba como de salida. Y yo cuando lo vi me dio ánimo, digo, qué bueno, si alguien está saliendo es una buena señal. Obviamente los médicos se me acercaron cuando metieron a la sala y me dijeron pues que sí, efectivamente necesitaban que me intubaran, que ahorita como no había una de las máquinas que son los ventiladores, no había una máquina disponible, pero inmediatamente que hubiera una máquina me iban a intubar. Y yo, bueno, está bien, pues. En ese proceso yo estaba esperando que me pusieran la medicina. Yo decía, entre más pronto me ponen la medicina, más rápido salgo de aquí. Las noches se hicieron largas y los días eternos, y la salud de Raymond parecía no mejorar. Ante la negativa de intubarse, los médicos deciden ponerle una máscara especial llamada no invasiva para tratar de salvarle la vida. Mientras se negaba a la intubación, su esposa desconocía todo el proceso que ocurría dentro del hospital. El temor, la duda y la impaciencia se apoderaron de su mente. Yo esperé que ese día me llamaran a cualquier hora del día, porque yo pensé que me iban a llamar y me iban a decir, miren, ya lo entubamos, está bien, salió bien de la intubación, pero la llamada nunca llegó. Ese fue un día espantoso, porque uno no sabe qué está pasando ahí adentro. O sea, uno recibe una llamada una vez al día y era una llamada que dilataba 30 segundos. Y era una llamada mecánica que le decían signos vitales estables, está saturando, dependiendo del día. Había días que me decían 90, 91, 80, 87. Todavía tiene criterio de intubación, pero él no se deja. Él dice que no. Entonces el médico me explicaba que por su nivel de daño pulmonar, si él sufría un colapso, si a él le daba un paro cardiorrespiratorio, prácticamente lo iban a dejar morir porque él no permitía que se entubara. El primer día fue el más horrible. Y yo me acuerdo que lo que yo hice, que me metí en mis redes sociales, generalmente yo no ando publicando las desgracias, son cosas muy personales, pero ese día yo sentí en mi corazón que yo no podía sola. Y la mayoría de la gente en redes sociales son cristianos, en mis redes. Entonces hice un live, me acuerdo, cortito, en donde yo le dije a la gente, quieren entubar a Ray. Así que yo le pido a todos, por favor ahorita que dejen de hacer lo que están haciendo y empiecen a orar para que no sea necesario que entuben a Ray. Y le pedí a la gente que no me llamara, me acuerdo, en ese en vivo. La gente siempre muy linda, siempre muy pendiente, pero había momentos en los que uno no quería nada, ¿me entiendes? Uno como familiar, él está ahí, adentro del hospital, él sabe lo que está pasando, pero nosotros no tenemos idea de lo que está pasando, si come, si no come, si le da fiebre, si puede respirar, si se murió, uno no sabe nada. Me negué a que me entubaran y dije, bueno, con la máscara sigo. Y lo que se pensaba yo que iban a ser días, se volvieron semanas. Se volvieron semanas. Cada vez que me ponían la máscara yo decía, la tengo que soportar, porque sé que así voy a salir. Porque eso sí, la máscara te ayuda a respirar mejor, no lo niego, te ayuda. Entonces, en ese momento, mi mente estaba enfocada en una cosa, que mi oxigenación no bajara. Entre los momentos difíciles, Raymond se aferró a 3 cosas en ese momento: a Dios, a la vida y a la máscara de oxígeno. Una decisión que lo mantuvo con fuerzas hasta el último momento. En medio de la lucha, hubo días difíciles. Él miraba morir a varios que estaban dentro de la sala de cuidados intensivos. Una escena que lo aterraba
y le hacía perder fuerzas. En ese proceso también fui viviendo lo duro de estar en esa sala de cuidado intensivo, cómo muere la gente. O sea, se ve de lo más simple y común. Solo te morí, te envuelven en la sábana en la que estaba acostado, llega el de la morgue y te saca, y ahí se acabó. Y prácticamente en ese periodo que yo estaba, yo pude haber visto tal vez unas 20 personas que murieron. O sea, fue increíble. Ya había momentos en los cuales me volteaba hacia un lado ya para no ver la escena, el proceso de que lo preparaban, se lo llevaran, porque era terrible, porque te afligía, te desanimaba. Vos decías, si a ellos les pasó, ¿qué impide que a uno le pase, verdad? En ese momento pensaba en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, y le oraba y seguía orándole al Señor que me diera una oportunidad de poder salir de allí, porque muchos no lo lograron. Muchos estaban ahí con familia. De hecho, escuché a personas que ingresaban que rogaban por su vida. Hubo uno bien específico que le decía a los doctores que le dieran una segunda oportunidad, que tenía 2 hijas. Y yo pues en mi mente digo, yo estoy igual, digo, tengo mis 2 hijos, tengo mi esposa, tengo que enfocarme en salir adelante. Y yo solo le decía, amor, un día a la vez. Un día a la vez, porque un día más es un día que lo ganamos. ¿Me entiendes? Había días que no. Yo amanecía y me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y yo decía, gracias Señor porque no recibí ninguna llamada en la noche. Gracias Señor porque no me han dicho que se fue. Para mí eso era victoria. Todos los días teníamos que ir al hospital con mi sobrino, que él ha sido una bendición en nuestra vida. Es como que fuera nuestro hijo mayor, él tiene 16 años. Y todos los días nos íbamos al hospital y teníamos que llevar agua, suero, comida, pañales, toallita húmeda. Todo diario, desde aquí al Alemán. Y lo bueno y que yo quiero reconocer es que tanto médicos como enfermeras dieron todo lo que pudieron por ayudar a Raimi. Raimi se convirtió en un momento en el milagro de esa sala y ellos empezaron a luchar por sacarlo, porque se convirtió, lo digo porque me lo dijeron ellos, como en un estandarte de esperanza dentro de una sala donde tanta gente estaba muriendo. En medio de la recuperación, esta pareja experimentó algo extraño. Mientras Raimi estaba en el hospital y su esposa en la casa, ambos vivieron una experiencia similar que ellos denominan paranormal. Y para ellos era Dios que se impuso sobre la muerte. Cuando yo estaba en la sala, eso fue una noche, una madrugada, en la cual anteriormente a eso había tenido yo contacto con otra persona que estaba al lado, que no lo habían entubado en ese momento. Entonces uno no platica mucho pues, porque no puede, pero a veces con las palabras y los gestos valen más que las palabras. Entonces con esa persona lamentablemente él falleció, no aguantó que lo entubaran, y me afectó bastante emocionalmente eso. Entonces ese día fue como negro, fue un día duro. Además de él, como otras 2 personas fallecieron. Entonces sentí en algún momento como una mala presencia. Qué sé yo, pueden creer que es locura o invento mío, pero vi como unos destellos de luces negras que pasaban encima de mí. Entonces en ese momento empecé a orar y pedirle al Señor que me protegiera de cualquier cosa, que me protegiera de no morir en ese momento, de no perder mi fe ni mi esperanza, de que a pesar del escenario que había visto, de la persona que tenía al lado y las otras personas que lamentablemente no lo lograron, de que me sujetara a Él y que no me soltara, de que Él me iba a proteger. Eso estaba en mi corazón. Entonces, lo curioso es que
Yo no lo sabía, pero eso lo supe una vez que salí. Mi esposa me contó específicamente ese mismo día que ellas sintieron que como que el espíritu de la muerte andaba en ese momento, pero que Dios tenía cuidado de mí. Eso me lo cuentan ellas después. De hecho, ellas empezaron con el tema y yo uní cabo y digo, hombre, fue ese día que yo también lo sentí. Y una de las cosas que yo viví sobrenaturalmente hablando cuando él estaba en el hospital, un día que estábamos orando, despierta, no estaba soñando ni nada, y de repente yo pude ver unas sombras negras sobre mi esposo. Y yo no sabía cómo era la sala, pero yo pude ver a mi esposo en la cama en la que estaba. Y de repente se escuchó una voz fuerte que dijo con autoridad, a él no lo puedes tocar. Y yo me quedé así. Cuando él ya sale del hospital y empezamos a platicar las cosas que vivimos, él nos comenta que miró unas sombras pasar, creo que encima de su cama, y vio el espíritu de muerte. Entonces nosotros vimos cómo Dios fue levantando. Cada día nos iba dando palabras, el Señor nos iba diciendo, confía, confía. Y eso fue lo que hicimos, confiar. Y un ejército de oración que se metió y se pusieron a orar por él, gente hasta fuera del país, que ni conocemos. Y me escribían y me decían, su esposo va a salir adelante. Luego de 20 días, Raimi regresa a casa. Un momento de sentimientos encontrados, emociones frágiles, pero una gran gratitud a Dios. Él se había convertido en uno más que superó la difícil batalla contra la COVID-19. Esta experiencia me sirvió mucho porque aumentó mi fe. No les puedo decir nada más que eso porque realmente yo estaba atravesando un momento en el cual me sentía bastante lejos de Dios. Sentía que mi vida iba como el viento, ¿verdad? Iba y venía, sin dirección. Pero en ese momento sentí que nuevamente me acerqué a Dios. No es fácil porque lo primero que uno dice es, Señor, te he estado fallando, no te he buscado como debía de hacerlo. Y no lo sentí como castigo, pero decir, bueno, tuve mis oportunidades, ya no. Pero solo te pido que me dé una más. Eso es lo que yo oraba, pues que le decía al Señor que me diera una oportunidad más. Como les digo, no fue fácil. Cualquiera que haya vivido una experiencia así sabe que no lo es. Cuando yo salí del hospital y estaba en el pasillo, que es cuando ya tus familiares te llegan o la ambulancia llega a traerte, igual platicaba con otras personas. Unos tenían menos días, 8 días, otros tenían también 20 días. Y te das cuenta que esta experiencia no soy el único, pues. Que no soy el único que llegó grave y que logró salir, gracias a Dios. Así como hubieron muchos que llegaron y no lograron salir, no pudieron volver a ver a su familia. Otra cosa que también me di cuenta también cuando estaba en la unidad de cuidado intensivo es que no importa si sos joven, igual tu vida puede llegar a su fin en ese momento. De hecho, cuando yo estaba en esa sala, yo miré a un joven de 28 años que hasta llegó mejor que yo. Al joven lo entubaron y lamentablemente 3 días después falleció. Entonces decimos, no hay regla aquí de que si sos más joven, estás más propenso a salvarte. Olvídate de eso. Una vez que esta enfermedad te ataca y se expande en tu cuerpo, ya solo es Dios. Al regresar a casa, lo primero que hizo fue abrazar a sus hijos, ver de nuevo su hogar e iniciar un largo proceso de reposo. Una vez que, como les decía, logré salir, mi esposa me llevó
Me trajo a casa, tenía todo listo, ¿verdad? El cuarto donde tenía que descansar. Mi sobrino prácticamente me cargó porque yo no podía ni caminar. Me podía poner de pie, pero no podía caminar. Cuando llegué fue muy especial poder escuchar a mi hijo jugar, ver a mi mamá que estuvo todo este tiempo acá también en mi casa. Y me empezaron y realmente cuando uno sale lo primero que quiere es hablar. Hablar y hablar y hablar y contar toditito lo que te pasó, lo que viviste, lo que te impactó. Pero todavía en ese momento no podía hablar mucho. Hablaba y me cansaba. Y mi voz se escuchaba pues como corta, como que no podía hablar muy bien. Pero poco a poco fui mejorando. Aún el periodo después que salí del hospital también es muy difícil. Es una lucha constante porque igual sentís que de repente la respiración te falta, pero no es así, es tu dependencia al oxígeno. Entonces te tenés que enfocar en que saliste del hospital, ya este proceso terminó, vas a mejorar, pero una lucha. Y yo decía, no, el Señor no me va a sacar del hospital para que aquí me venga a morir, digo yo. De aquí estoy bien, tengo que mejorar, pero sí el proceso de sanación, el proceso de recuperación es bien lento. Empecé a llorar todo lo que no había podido llorar en 20 días, creo yo. Pasaron 40 minutos y no dejaba de llorar. De felicidad, de agradecimiento, todos los malestares que había tenido ese día se me quitaron. Y fuimos a traerlo, esperamos alrededor de 4 horas para que nos lo dieran. Cuando él salió del hospital, era otro Raimi. Su mirada estaba como perdida. Había bajado, calculo yo, más de 30 libras. No podía caminar, mi sobrino prácticamente lo tuvo que chinear para subirlo al carro. En cuanto se subió al vehículo, empezó a desahogarse y empezó a contar las historias. Hubo una muerte de un muchacho que lo impactó bastante, un muchacho como de unos 28 años, que él me dice que como él intentaba no moverse para no desaturarse con ese muchacho que estaba contigo en la cama, él me cuenta que pues, medio hablaban. Y el muchacho, antes de entubarlo, él me contó que hacía señas a los médicos para que llamaran a Raimi se volteara, y cuando Ray se volteó era solo para despedirse. Y a los 3 días el muchacho se murió. Yo no lo viví, a mí me dolió. Y esa fue una de las muertes que él me dice que más le impactó. Y vino a la casa y, como él decía, la recuperación es bastante lenta. Pero poquito a poquito, todos los días fue teniendo un poco más de fuerza. Todos los días agarraba un poquito más de fuerza. Y él iba haciendo algo diferente cada día. Un día se sentó en la cama porque no se sentaba. Al día siguiente ya hacía el intento de sentarse en la sala. Y así fuimos, poco a poco. Como todo paciente recuperado de COVID-19, el cansancio, la debilidad y el trastorno emocional se apoderaron de él. Inició terapias pausadas para recuperar fuerzas. Un proceso donde siempre estuvo su familia y la mano de Dios. Sí, me voy a reflexionar mucho, también con respecto a cómo llevaba mi vida con respecto al virus, ¿verdad? De que tomarlo muchísimo más en serio de lo que antes lo hacía, porque uno lo hace, pero se insensibiliza cuando nada te pasa, transcurren los días, de repente en tu mente la enfermedad no está, no existe, pero cuando ya llega y te impacta de esa manera tan personal, te das cuenta que ahí estuvo todo ese tiempo, que tuviste que protegerte mucho más, y pues si te llegó a dar, gracias a Dios, a los que no le da de una manera tan fuerte, pues, pero si no, pues también dale gracias a Dios si saliste vivo, porque muchos no lo hicieron. Logré salir adelante, si se puede, si fui uno de esos casos, ¿verdad? Uno nunca anda imaginando de que a vos te va a tocar estar crítico, estar grave y salir de ese periodo. Pues yo lo viví, aquí estoy, pude salir adelante. Y mi esposa me dice que también yo he sabido de
esperanza para otros casos, porque así como yo lo logré, muchos otros también podían lograrlo. Que otros estaban en una lucha intensa igual que la mía, que no era el único, que necesitaban mucha palabra de aliento, mucha palabra de esperanza, porque la esperanza es la que nos mantiene. Yo recordaba la escritura que decía Pablo que para nosotros los cristianos, nosotros no podemos vivir como viven los demás, que no tienen esperanza. Entonces mi mente se enfocó bastante en eso, en que si podía servir yo de alguna manera para ayudarle a alguien, pues lo iba a hacer con lo poco que pudiera, pues. Con lo poco que pudiera, me gustaría ayudar, y que sea provechoso para esa persona el hecho de que yo le diga de que sí se pudo, de que yo entiendo su dolor, entiendo su lucha, y que eso le ayude a salir adelante. Hoy, esta familia recuerda esta experiencia para acercarse más a Dios, orar, pedir por las personas que atraviesan una situación similar o peor, y contar su testimonio de cómo Raimi venció la muerte. Sus hijos y sus sobrinos son el motivo de lucha ante los reveses, y juntos logran lo imposible con la oración. La COVID-19 ha dejado lecciones, retos y oportunidades, pero también nos ha enseñado el valor de la familia. Muchas personas no lograron vencer al virus, pero otros han sabido superar esta barrera. Cada día la oración no falta en el hogar, y las ganas de seguir adelante se han convertido en el escudo contra las adversidades. Hoy, ellos son una familia valiente.